Cumplimos con algo que ya queríamos hace rato hacer, que era un espacio de formación. Hoy iniciamos un ciclo de formación política donde serán 3 sábados, este y los próximos 2 en principio. La idea es poder seguir aprendiendo entre todos y compartiendo cosas. Hoy nos visita Juan Javier, hoy va a ser nuestro disertante, nos va a comentar, vamos a hablar un poquito de cómo la universidad y el acceso a la universidad de las clases populares. Así que gracias, Juan, bienvenido y bienvenidos De todos y nada. bienvenidas a este encuentro. Así que Hola. Bueno, gracias, Juan. si alguien quiere decir algo más, ¿no? Bueno, comenzamos. Primero, me gustaría hablar un poquito sobre las ciencias sociales, ¿no? Yo me puse a pensar mucho de cómo cómo exponer esta clase. Ustedes saben que por un lado existe la realidad, como la realidad se presenta en un estado adánico. Y las ciencias sociales siempre lo que tratan de hacer es interpretar esa realidad. Cuando mejor se interprete, mejor uno puede actuar en esa realidad. Cuanto peor se interprete, uno va a tener dificultades para desarrollarse en esa realidad. Entonces, yo no provengo de la historia, provengo de la ciencia política. Y pensé mucho de cómo abordar el acceso de los sectores populares a la universidad, de cómo hacer mi recorte en el abordaje. Y uno también cuando piensa una exposición, también piensa en la coherencia y la cohesión que va a tener esta exposición. No, la verdad que los primeros días no lo encontraba, hasta que en un momento se me apareció. Se me apareció lo que va a guiar mi exposición. Y lo que va a guiar esta exposición lo voy a basar en base voy a hablar un poco a Arturo Jauretche. Fue uno de los pensadores, fue un revisionista histórico, un pensador político, económico, de revisionismo histórico. Él eh, provenía del radicalismo irigoyenista, terminan rompiendo con el radicalismo justamente por las vacilaciones de la Unión Cívica Radical en la década del 30, y después lo que vamos a ver es que va a ser uno de los pensadores que va a terminar apoyando a lo que va a ser a lo que es el peronismo. Y él desarrolla algo que es muy interesante, que son las sonceras en la Argentina. ¿Qué es lo sonso en este país? Entonces, él lo que dice es, tiene en cuenta el famoso dicho y el famoso concepto de lo que es la viveza criolla. Pero él lo que dice es que esta viveza criolla solamente se ve para lo pequeño, para lo chiquitito. ¿Qué es lo que significa esto? Que esta viveza criolla solamente se ve para lo inmediato, pero no para lo estratégico, no para lo colectivo. Entonces, Jauretche lo que plantea son diferentes tipos de sonceras. Y, la primera soncera que plantea, hago una pequeña pausa. ¿Saben qué? Me escucho yo solo. Eso eh, también es una de las complejidades en dar clase. Que yo cuando siempre daba clase la daba en un aula, entonces escuchaba Sí, sí, eh, igual te estamos escuchando, ¿eh? Estamos todos ahí, estoy viendo, estamos con los micrófonos apagaditos porque estamos escuchándote. Bueno, y la primera soncera que Jauretche desarrolla es la de civilización o barbarie. Este concepto de civilización o barbarie que está representado en la generación del 37,
que después es desarrollado posteriormente y es algo que va a estar a lo largo de la historia. Va a ser la contradicción que se va a desarrollar a lo largo de la historia argentina. Este concepto civilización o barbarie viene aparejado ¿de dónde? Viene aparejado de lo que es la historiografía liberal. Como les dije, lo podemos ver tanto en el Facundo de Sarmiento, como también podemos ver la reivindicación del gaucho, de la Indiada en el Martín Fierro, de José Hernández. Bueno, y ¿qué viene aparejado en relación a esto? Viene aparejado lo que va a ser el Estado liberal en la Argentina. Luego de la batalla de Caseros, que es cuando derrotan a Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, es derrotado en 1853. Con él es derrotado también el federalismo, es traicionado por Urquiza. Se va a imponer un proyecto de país, y este proyecto de país va a ser el Estado liberal. Este Estado liberal tiene determinadas características, tiene un acuerdo con Gran Bretaña en cuanto a los sectores terratenientes. Esto significa que los dueños de la tierra tienen un acuerdo con Gran Bretaña. Intercambio comercial desigual entre América Latina y Europa. ¿Esto en qué lo podemos ver? Esto lo podemos ver entre los países latinoamericanos como países agroexportadores e Inglaterra como país industrial. Endeudamiento de los países latinoamericanos. Y también dependencia en cuanto a la infraestructura. Seguimos. Bueno, acá se va representando lo que es la contradicción, civilización o barbarie. Rosas es lo bárbaro. Sarmiento, Urquiza, Alberdi, a pesar de todo el aprecio que le puedo tener, porque me parece uno de los politólogos más brillantes que hay, es muy bueno teóricamente, y aparte no es lo mismo que Sarmiento, pero eso sería para otro. Pero igualmente ellos representan lo que es este proyecto civilizador. Y acá hay una historiografía liberal. Y esta historiografía liberal, que va a ser la que nos va a contar la historia, tiene una mentalidad colonial, se encarga de legitimar y naturalizar la situación de dependencia. Y se vincula a este proyecto que se da luego de la caída de Rosas. En esta historiografía liberal, como todo buen proyecto liberal, solamente se ven individuos y no se ven las masas, no se ven el anhelo de las masas y de los sectores populares. Hasta acá. Y ahora, hay una colonización pedagógica en esto. ¿Y qué es lo que va a representar esta colonización pedagógica? El sistema liberal, ¿en dónde se ve el sistema liberal? Se ve en las instituciones, se ve en la economía, se ve en la política, también se ve en las instituciones jurídicas y también se ve en el sistema educativo esto. Va a surgir luego, luego veremos, lo que va a ser el revisionismo histórico, que se va a encargar de cuestionar esto. Entonces, ahora quiero citar porque para mí, y esto, hay una soncera que es muy importante, que es contada también por esta versión liberal, ¿no? Que es que la reforma universitaria de 1918 se relaciona con la caída de los aranceles,
que ya no se... y el ingreso irrestricto a la universidad. Y fuimos tan bombardeados con esto, con esta reivindicación de esta reforma universitaria, que obviamente es legítima, porque fue un avance en la democratización de la universidad. Pero la universidad no se democratiza con... la universidad no se vuelve gratuita con esta reforma. La universidad se vuelve gratuita en el peronismo. En el peronismo es donde ingresan las masas. Donde el hijo de obrero puede comenzar a estudiar. El 22 de noviembre de 1949 se suprimen los aranceles en las universidades. Bueno, y ahora, lo que me gustaría ahora plantear son tanto elementos de otro pensador también del revisionismo, como que es, a mí me parece quizás el más interesante, que es José Hernández Arregui, y que este pensador se encarga de hablar sobre la educación. Y acá voy a citar textualmente, acá a ver si lo ven, se llama La formación de la conciencia nacional. Es uno de los libros más importantes que pueda haber en este ámbito. Y lo que dice Rey es, la educación impuesta a un país dependiente se da por el ideal de la clase dominante, en primer lugar, y en segundo lugar, para la generación de intelectuales que educan al servicio de esta clase. Luego sigue la oligarquía liberal, ha inculcado a toda la cultura en este aspecto pedagógico sus propios valores desde 1853, desde la derrota de Rosas. Y luego, que quizás esto nos sirve un poco para entender por qué la importancia de la Universidad Obrera Argentina y qué era lo que representaba el universitario tradicional en relación a esto. Porque como ustedes saben, en el primer y segundo peronismo, los sectores acomodados que ingresaban a la universidad provenían de sectores medios y de sectores medios altos. Y eran fundamentalmente antiperonistas estos sectores. Entonces acá lo que dice Rey en relación a esto es, la Argentina, bajo la oligarquía, fue un país de maestras normales, educadas en la leyenda de civilización sin máquinas y de nuestra incompetencia en el desarrollo industrial. Por eso era un país de médicos y de abogados, y no de graduados relacionados con las carreras en el desarrollo industrial, de las ingenierías. Y ahora tocando el sector universitario, lo que dice es, los valores éticos que la universidad difunde y los estudiantes de las clases medias asimilan son las siguientes. Las creencias de que el título universitario es también un éxito personal y una diferenciación social. ¿Y una diferenciación social con respecto a quién? Con respecto a las clases bajas. Y siguiente dice, el sentimiento de que solo la capacidad personal explica el éxito. ¿Esto con qué lo relacionamos? Que solo mediante la meritocracia yo puedo llegar a obtener
a obtener un éxito en mi vida. Es decir, el éxito no es colectivo, sino que es individual en una sociedad. Y la crítica que vemos acá es que el título universitario de un país depende de las oportunidades que el desarrollo de este país plantea. Que esta forma mental, esta formación mental en el cual el éxito proviene de lo individual, tiende a apartar a los sectores universitarios de la lucha por la liberación del país, de la lucha por la liberación nacional. Que esta concepción individualista lo aparta de la clase obrera y de los sectores populares. Y también a visualizar como enemigo a los sectores populares y no a la oligarquía. Bueno, en relación a esto, me gustaría también ahora aportar otros elementos. Esto es un análisis muy interesante, ya tocamos a Rey, tocamos a Jaureche, y ahora vamos a citar a José Pablo Feynman. Bien, Juan, te interrumpo un poquito, te hago una Dale. pregunta con respecto acá. Sí. Vos haces un revisionismo desde el 48 hacia atrás, Sí. ponés un punto de inicio hacia mediados del siglo XIX, esta gratuidad universitaria rompe con ya una tradición que tiene que ver con un sistema político, económico, tanto nacional y también de orden mundial, que estaba sustentado en lo educativo, ¿no? Para más o menos seguir un hilo. Sí, 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 si quieren ya lo abrimos. Porque también lo que me he dado cuenta conceptualmente es que las clases de Zoom las charlas por Zoom tienen otra lógica que las charlas de manera presencial. Y bueno, por ejemplo, los silencios son terribles. Sí, los sistemas educativos latinoamericanos están a merced del sistema político y económico de sus respectivas oligarquías. De hecho, hay un concepto muy interesante que es la balcanización de Latinoamérica, de por qué Latinoamérica se divide en estados separados, y esos estados se construyen en base a sus puertos. Y bueno, eso fue por el proyecto imperialista de Gran Bretaña, en el cual no necesitaba que Latinoamérica esté junta para negociar de mejor manera. Balcanización quiere decir, se está refiriendo a esta división de estos países, que por historia Latinoamérica no tiene grandes diferencias. Este sistema educativo se da como el sistema comunicativo también para difundir y para legitimar las desigualdades sociales y las desigualdades políticas. Y este sistema educativo, esta pedagogía colonizada, no solo es tomada por nuestra oligarquía, sino también es tomada por los sectores progresistas y por la izquierda argentina. Por eso nosotros podemos ver que es un festejo de la izquierda, digo que es muy importante, la reforma de 1918, pero vamos, o sea, la universidad es gratuita y el pueblo puede ingresar a esta universidad. En 1900 el peronismo es el que la hace gratuita y el que abre las puertas para el acceso a sectores que antes no podían ingresar. De hecho, hay un proyecto tan importante en cuanto al desarrollo industrial y en cuanto a la independencia como país, que que en 1948 se crea la Universidad Obrero Nacional, que justamente era para esto, para crear ingenieros en relación a este proyecto de país.
porque Perón lo que decía es que la universidad tiene que servir para resolver los problemas de la nación. Entonces, cuando vos analizás quiénes son, qué es lo que plantea, los programas educativos que plantean las universidades, ahí te das cuenta también el proyecto nacional que hay. Hay un estudio muy interesante en cuanto al sistema educativo. Esto es en escuela media. De Puiggrós. Puiggrós lo había dicho, en el cual decía por qué en la Argentina no se habían creado industriales. Y en la Argentina, en lo que sería el Argentina liberal, que la Argentina liberal, para ubicarla históricamente, la podemos ubicar desde 1853 hasta 1930, con un proceso de industrialización por una crisis internacional que se da, que finalmente se consolida se consolida con el peronismo. El peronismo, estos sectores sociales nuevos que surgen, pymes y obreros, el peronismo lo que va a hacer es incorporarlos al Estado, incorporarlos a la política. Y lo que plantea este estudio de Puiggrós es que no era necesario la formación de colegios industriales, porque no había en la Argentina un proyecto de desarrollo industrial. Entonces, está bastante bueno ese estudio. Si quieren, después lo podría pasar como bibliografía. Juan, ¿te paso una pregunta? Dale. Yo por lo que más o menos creo entender, como que vos separás la universidad argentina Sí. como en dos etapas antes del peronismo, ¿no? Como una etapa previa a 1916, previa al radicalismo, o a la reforma liberal, que es como que están solamente, el estudio era solamente para tipo aristócratas, si querés ponerlos con un nombre, y después viene la reforma universitaria que liberaliza la universidad, porque era como el modelo imperante político en ese momento, pero que no lo hace no hace que todos puedan ingresar al sistema. Sí. Okay. Sí, lo hace con los valores de lo que sería el progresismo en ese momento. Y también las limitaciones que tuvo el proyecto las limitaciones que tuvo el proyecto político irigoyenista, que fue un movimiento nacional, que incorporó a sectores de la clase media que antes no estaban incorporados en la política. Anteriormente, la política estaba reservada solamente a la oligarquía argentina, a los sectores terratenientes de la Argentina, que estudiaban en la universidad mayormente abogados, y que ellos pensaban que el sistema político estaba hecho para ellos, y que solamente ellos tenían derecho a participar. Después en el radicalismo hay una liberalización, en el radicalismo irigoyenista, en el proyecto irigoyenista, con una banda de limitaciones históricas que tiene, pero tanto el irigoyenismo como el peronismo fueron movimientos que vinieron a cuestionar la exclusión de sectores populares marginados. Existe una continuidad en el irigoyenismo en relación con el peronismo. Van a confluir diferentes sectores sociales en estos dos proyectos. El radicalismo cumple con la primera fase de democratización del país y de la lucha antiimperialista. El peronismo es una nueva fase en el movimiento nacional que representa una continuidad del irigoyenismo en disputa con la contradicción imperio-nación. Por eso, vamos a ver estos sectores de forja, que son los sectores irigoyenistas, que van a componer el peronismo, que se van a sumar y van a ser fundadores de lo que va a ser de lo que va a ser el peronismo. Pero sin duda, el acceso irrestricto de los sectores populares lo tuvo el peronismo.
Lo tuvo el peronismo al eliminar los aranceles y a crear una universidad para estos sectores. Anteriormente a esto, anteriormente al peronismo, la universidad estaba reservada para los sectores medios, para los sectores medios altos. Inclusive, Juan, en vistas de la ley 1420, hasta el nivel medio era exclusivo para los sectores medios y altos, ¿no? Sí, sí, y eso Perón también Perón también lo plantea. No solo el ingreso a la universidad, sino que el acceso y la masificación tanto en el sistema medio también. Antes, el sistema educativo no era para todos. Y esto es totalmente, vieron que es totalmente lo contrario a la histórica chicana, que lo que dice es que el peronismo quiere la ignorancia. En realidad, los que hacen que grandes sectores de la masa popular se formen fue el peronismo. Si hay una Entonces soncera, acá vemos otra soncera otra que es soncera de que reproducida. alpargatas sí, libros no. Exacto, bueno, la soncera alpargata sí, libros no, es, es como el malentendido, ¿no? Porque en realidad es alpargata sí, libros no, antes que la universidad sea gratuita. ¿Y esto por qué es? Porque la alpargata, el trabajador que venía a la provincia de Buenos Aires a buscar trabajo, lo que, lo que más cerca tenía era la alpargata. El libro era algo que detentaba la oligarquía, que detectaban los sectores altos. Entonces, pero no era muy difícil de comprender en ese contexto histórico. De hecho, alguien como Milcías Peña, que no era peronista, que provenía del trotskismo, entendió esto de alpargatas sí, libros no. Y Milcías Peña decía, ¿cómo no? ¿Cómo la clase obrera va a detentar los libros si el sistema no le permite ingresar? Después de estos dos grandes eventos, como la gratuidad de la universidad y la creación de la Universidad Obrera, va a cambiar todo. Anteriormente sí que era alpargatas sí, libros no, pero alpargatas sí, libros no como una cuestión de clase, como una cuestión de que los libros los tiene la oligarquía, de que los libros los tienen los sectores que pretenden ser oligarcas, como les había dicho de José Hernández Arregui, Juan José Hernández Arregui, que el sistema educativo estaba hecho para los sectores altos y para los sectores medios que pretendían ser altos, y que querían un medio de diferenciación social de la clase obrera. José Pablo Feynman, que fueron unas charlas que él hacía sobre peronismo que después fueron compaginadas en dos libros, en dos grandes libros. Está muy bueno, es muy completo. Y habla sobre justamente esta contradicción, alpargatas sí, libros no. Y lo que dice Feynman es, los obreros no entraban a la universidad que se manejaba con los valores de libertad y democracia, que los aliados defendían en Europa. Atención ahora, siempre de un modo agobiante, irrecuperable ya, se ha señalado el carácter barbárico del peronismo, porque los tempranos obreros que adhirieron a su causa lanzaron la consigna alpargatas sí, libros no. El clasismo, el culturalismo de la élite de nuestra oligarquía y de nuestra clase media. Ven esa consigna un desdén cultural. Oigan, un obrero no entraba en la universidad. En la universidad están los libros por consiguiente no están para los obreros. Eran para los estudiantes, para los hijos de las clases acomodadas. Los libros los agredían, los libros eran para ellos un lujo de clase, un lujo inalcanzable. Los negaron porque ellos, los libros los negaban a ellos, porque estaban en manos de los estudiantes que vivaban a la democracia y a la libertad, y a los aliados los despreciaban como negros
incultos. Entonces dijeron, libros no. ¿Y qué factor identificaba más a esta clase trabajadora? Las alpargatas. La alpargata de pobre, la alpargata del que llegaba. Entonces de ahí se da esta consigna. Si se entiende el momento histórico, es totalmente entendible. No sé si se escuchó. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, además está cargado de simbología, ¿no? Porque pienso en la estrella federal, digamos. No se Sí, eligió la hoja de una planta que represente cierto estatus social. Se eligió el uso de un símbolo bien popular. sí, sí, sí. Sí, es muy simbólico esto. Y esto le quedó para siempre, es otra de las, ¿no? De con lo que de lo que se reproduce en el sistema educativo, que el peronismo estaba en contra de los libros, que es totalmente lo contrario. O sea, lo que hizo el peronismo fue incorporar a sectores de la población que en su vida hubieran soñado ingresar a la universidad, Pero es con lo una que manera, representa. igual era una manera también de decir, eh, una manera de engañar también, porque pongámosle, mucha gente se maneja con yo quiero ser como esa persona que está ahí arriba. Nos pasa con mucha gente grande, quizás nosotros que somos, no, o sea, estoy hablando de gente grande, grande, o sea, pongámosle 60, 70 años, que te dice Pérez Compán, no sé, empezás a hablar de Burrich, eh, esa gente que cree que son mejor que vos, ¿viste? Eso es un estereotipo de antes. En la persona que tenía un poco más de plata, como podía estudiar, que podíamos estudiar todos realmente, pero para un tema burocrático y todo lo demás, esos apellidos son mucho más importantes. Vos no podés, porque vos sos pobre y es una manera de pensar de esa época, que mucha gente ahora en la actualidad también le pasa. Pero era esa época en donde vos decís, esos apellidos eran mucho mejor que, pongámosle Rodríguez, esos apellidos son de la aristocracia, no me sale. Ahora, eran esas cosas en particular, pero eso viene desde, pongámosle, de Grecia, o sea, era un sector, porque el estudiar era sectorial. Si vos estudiás, si vos le das el estudio, es mucho más fuerte que cualquier cosa, y esa es la parte que no querían. Y entonces es preferible decir que el peronismo, en realidad, prefiere dar el choripán y en realidad lo que quiere es darle el estudio, es darle la herramienta para poder llegar a todos lados. Eso es lo que siempre se pensó y lo que se sigue pensando. Hola. Sí, 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 sí. Sí, y justamente lo que vamos a ver luego, en la próxima, el próximo encuentro, es que estos sectores que se incorporan al peronismo, luego se va a trasladar a lo que va a ser la peronización de las universidades. Que las universidades se van a volver peronistas y que van a empezar a surgir los intelectuales del peronismo. Y que esto es muy, muy importante, porque son sectores sociales que antes estaban en contra, que después lo vamos a ver que se van a volcar del lado del peronismo. Pero es por la apertura en cuanto a la universidad. Es porque ingresaron otros sectores sociales ya a la universidad, y la universidad ya puede producir intelectuales que no provengan de los sectores altos, sino intelectuales que provienen de los sectores trabajadores. Y eso es bastante interesante. Yo digo que es interesante incluso para entenderlo ahora. Hoy en día nosotros tenemos banda de científicos, de intelectuales, y si ustedes se ponen a pensar, nuestra oligarquía está en decadencia en cuanto a pensamiento propio, en cuanto a desarrollo intelectual. No sé, lean, por ejemplo, un diario de La Nación de 1890, del 1900, y un diario de La Nación de ahora, donde se expresó históricamente la oligarquía. La semana que viene vamos a trabajar mucho. Vieron que esta semana yo trabajé con Jaureche,
Feynman, a Rey, que me parece muy interesante. La semana que viene vamos a trabajar un poco con Cook y ya con Perón. Y vamos a mí nunca me interesa hacer esa cronología histórica, pero vamos a tener que trabajar un poco con eso, con la cronología histórica. Pero nos vamos a enfocar más en esto, en el análisis político, en cuanto a este sector que estamos tratando, que es la universidad. Bien, entonces, como para ir cerrando, hoy, bueno, vimos esta parte, ¿no? Una universidad liberal, un sistema educativo liberal, armado dentro de un contexto de una idea muy entre comillas de la civilización, una civilización que era estar de rodillas a un sistema internacional, a la División Internacional del Trabajo, y una universidad al servicio de, ¿no? Hasta el Sí. rompimiento 1948. Dijiste 22 de noviembre, ¿no? Sí. Sí. 1948 se crea la Universidad Obrera, y después el 22 de noviembre del 49 lo que podemos ver ya es que se suprimen todos los aranceles universitarios. Que antes, para ingresar a la universidad, tenías que tener guita. Tenías que tener plata. Si no tenías plata, era imposible. Y de ahí se va a basar nuestro sistema solidario en cuanto a la universidad, que hay que apreciarlo. Y hay que, después con nuestro título hay que devolverle algo al pueblo, porque la verdad que es el pueblo el que nos está pagando los estudios. Tanto a todos. Para seguir reforzando y seguir profundizando esta universidad, que es algo que vamos a tener que es esta universidad popular que queremos. Bien, un Y poco. cómo cambió también el tema del prestigio, si se quiere, porque nuestras universidades públicas me parece que están en una altura internacional. La UBA siempre es reconocida dentro de Latinoamérica como una de las mejores universidades en tema de calidad educativa, y es una universidad pública. Nosotros acá en la UNAP también contamos con la primera universidad dentro de nuestro distrito. Todavía no podemos como hacer un balance en términos de calidad educativa porque estamos en los primeros pasitos, pero sí el ingreso, cómo fue, los primeros pasos que estamos atravesando, quienes estamos dentro, me parece que está bueno hacer esto de nuestra formación política universitaria en este ciclo, poder transponerlo después a nuestra realidad inmediata, ¿no? Que en este caso es la UNAV. Nuestro ingreso, nuestra permanencia dentro de las cursadas, etcétera, y la garantía también de derechos que tenemos como una conquista ganada también, me parece. Sí, es algo a discutir porque, nada, tuvimos un presidente y una gobernadora hasta hace poco que decían que esto universidades por todos lados y que no llegábamos nosotros, y bueno, acá estamos, ¿no? No solamente formando parte de la universidad, sino también siendo una clase de estudiantes, no en sí, sino para sí, ¿no? Con un objetivo. Sí. Bueno, si les parece, vamos terminando entonces. Muchas gracias, Juan, por estar. Bueno, agradecer a todos y todas los que han estado ahí conectados. Algunos vinieron. A Axel, que se unió, pidió el link por Instagram. Gracias por sumarte, Axel. Y también está Diego, que lo pidió. Así que, bueno, gracias a los que se sumaron y a los que no nos veíamos la cara hace rato, mandarles un saludo grande. Después les pasamos el link del videíto, lo subimos a YouTube, a Instagram, a Facebook, así después nos queda bien editado y lindo para compartir. Nos vemos el sábado que viene entonces. ¿Armamos la agenda? Gracias. Nos vemos. Buenísimo. Nos vemos. Chao, hasta Gracias. luego. Chao, gracias.